Y bueno, como cada semana en estos micrófonos del 88.9, el extraordinario periodista veracruzano, Misanteco, desde lejos, desde Europa, se encuentra don Miguel Molina. Y es que hoy, Miguel, el tema es interesante, ya que el fundador del sitio de internet Wikileaks, Julian Assange, anunció precisamente ayer, sorpresivamente, que piensa dejar ya la embajada de Ecuador, donde lleva más de 2 años aislado. Assange ha buscado refugio en la representación ecuatoriana en Londres cuando un tribunal británico autorizó su extradición a Suecia, donde está acusado de delitos sexuales. El caso de Julian Assange, que es ciudadano ya australiano, cobró notoriedad después de que Wikileaks publicara documentos militares de Estados Unidos sobre las guerras en Irak y en Afganistán. Y según Assange, Suecia estaría dispuesta a deportarlo a la Unión Americana, donde podría ser enjuiciado. ¿Qué asunto Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, sorprendido como todo mundo por el súbito anuncio de Assange de que pronto va a dejar la embajada de Ecuador, donde, como bien dices, lleva más de 2 años, entró a principios de agosto de hace 2 años y no ha salido desde entonces. La embajada de Ecuador en Londres le ha dado asilo a este hombre de una manera más o menos irónica, si tú quieres, o paradójica, ya que el gobierno de Rafael Correa se ha distinguido mucho por presionar y reprimir a la prensa de Ecuador. Sin embargo, le dio asilo a Assange, que ha publicado y divulgado documentos militares de Estados Unidos. El anuncio no dijo específicamente cuándo, pero Assange, que tiene 43 años, debe estar ya muy cansado, al parecer incluso su salud se ha visto afectada por el tiempo que lleva en la embajada, a un costo muy elevado para el gobierno británico, porque el gobierno británico que está dispuesto a poner en práctica una orden de aprehensión de la Interpol a pedido de Suecia, lleva también 2 años con vigilancia continua y permanente frente a la embajada. Ya le ha costado al gobierno británico más de 15 millones, 6 por 2, 12, más de 150 millones de pesos, el equivalente de 150 millones de pesos, mantener toda este aparato de seguridad en caso de que Assange saliera. Entonces, en eso estamos, Francés. Bueno, muchos países involucrados con la información que daba Julian Assange, ¿no? En el sentido de que México incluso estuvo también en la palestra por la manera en que se estaba difundiendo la información cuando estaba en campaña en aquella época el gobernador del Estado de México, ahora presidente Enrique Peña Nieto, y lo que pasaba también en el gobierno de Felipe Calderón y las rencillas constantes con el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Así es. Sin embargo, lo que más molestó a Estados Unidos, además del ridículo que hizo pasar el Departamento de Estado, por supuesto, fue el hecho de que los documentos que publicó Assange tuvieran información que Estados Unidos habría preferido que no se divulgara respecto de operativos militares en Afganistán y en Irak. Ese es quizá el problema más grande que tiene Assange en Estados Unidos. Sin embargo, el año pasado, ya desde el año pasado, hace unos 10 meses, a finales de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos casi determinó, y digo casi por lo que vamos a ver a continuación, casi determinó que no va a presentar ningún cargo contra Assange por publicar estos documentos clasificados, porque según la lógica legal del Departamento de Estados Unidos, los abogados del gobierno tendrían también que acusar con la misma vara, digamos, medir con la misma vara a organizaciones noticiosas o informativas de Estados Unidos y también a periodistas estadounidenses, según versiones oficiales que publicó el Washington Post por allá por noviembre del año pasado. Aunque no se ha hecho ninguna decisión formal e incluso
un gran jurado que es, digamos, una instancia previa a un juicio y es la que es el que determina si hay lugar para procesar a una persona. Un gran jurado sigue reunido desde entonces, han seguido estudiando y deliberando el caso. No, lo más probable es que no haya ningún tipo de acusación formal contra Assange, que es precisamente lo que hizo que Assange se refugiara en agosto de 2012 en la Embajada de Ecuador, cuando un tribunal de apelaciones de Gran Bretaña determinó que su extradición a Suecia era viable. Assange estaba bajo fianza, había amigos suyos en Gran Bretaña habían pagado una fianza de un $250,000 de libras, multipliquémoslo por 23, es mucho dinero, $250,000 de libras, y entonces Assange, al escapar de la justicia, pues hizo que los amigos perdieran ese dinero. En resumidas cuentas, Ramsés, lo que Assange dejó entrever es que necesita tratamiento médico, que no necesita tratamiento médico, como circuló en algunos medios británicos desde la semana pasada. Pues sí lo vimos dando declaraciones y ya vimos a este señor que, bueno, con todo lo que ha exhibido a la luz pública, verdaderamente le dio un dolor de cabeza al país libre, ¿no? Al más importante de todos, que es los Estados Unidos, Miguel. Así es, y también le dio un dolor de cabeza a Gran Bretaña, que se vio de pronto involucrada en este caso en el que no tenía nada que hacer, porque en teoría este caso tenía que ver más bien entre Assange y las dos mujeres que lo acusan de delitos sexuales en Suecia, y por el otro lado con, como bien dices, el gobierno de Estados Unidos. Ni Ecuador ni Gran Bretaña tenían que ver y de pronto se vieron involucrados en este escándalo diplomático, político, periodístico que no ha terminado todavía, porque Assange todavía tiene que responder a estos dos cargos, que de uno de violación y otro de acoso sexual, o de agresión sexual, de estupro, en Suecia, y esos cargos no los han retirado ni han prescrito, así es que el caso está todavía lejos de resolverse, aunque si Assange deja la embajada de Ecuador, obviamente habría que ver qué es lo que va a suceder, porque es un caso para el que nadie estaba preparado, que Assange decidiera salir de su asilo. Lo que sí puso en tela de juicio, Miguel, y es que demostró lo que todos suponíamos, ¿no? Que los embajadores son espías de sus respectivos países. Así es, tanto los de Estados Unidos en los países donde estén, como los mexicanos donde estén, como los suecos y los suizos donde estén. Es decir, el papel de un embajador no es solo establecer buenas relaciones y mantener los lazos políticos, comerciales, culturales, etcétera, con las naciones ante las cuales están representando a su país, sino también proveer información y análisis sobre la realidad social, política, económica y hasta deportiva, si tú quieres, de los países donde se encuentran asignados. En realidad, lo que sorprendió mucho fue ver el nivel de franqueza y sobre todo el tipo de afirmaciones o de declaraciones que aparecen en esos documentos que filtró Assange, y en el caso de México, que hablaran de temas que muchos, digamos, que muchos manejaban, pero a otro nivel, a nivel de rumor, a nivel de chisme de oficina o de café, como por ejemplo los problemas del expresidente Calderón respecto de la bebida y otros asuntos. Sin embargo, como te digo, el hecho de que Estados Unidos haya reaccionado de tal manera, pues le dio mucha validez al contenido de esos documentos y pareció confirmar que lo que decía ahí era verdad, así es que no hubo invento. En todo caso, habría que esperar algunos días más para saber qué es lo que piensa hacer Assange, que es una figura
que ha pasado, por ejemplo, en Gran Bretaña, de ser una figura admirada y respetada, a ser en algunos casos despreciada y vilipendiada en lugares donde antes se le respetaba y se le admiraba. Pero esto se trata más bien de cuestiones de conducta personal de Assange. Por lo demás, el problema, si tú quieres llamarle así, de los documentos que filtró y las cosas que dicen en los documentos van a seguir vivos aunque se olviden. Pues mi querido Miguel, te mando un abrazo a la distancia desde lejos, pero tú sabes que aquí tus paisanos te sentimos muy cerca. Muchas gracias, ¿eh? Con el afecto de siempre, Ramsés. Hasta pronto. Don Miguel Molina, periodista misanteco, veracruzano, desde la distancia platicando lo que sucederá, ¿no?, con Julian Assange, que se encuentra en una embajada británica en el país ecuatoriano. Ya que estábamos hablando de los embajadores, pues sí, nuevamente los Estados Unidos ha actualizado sus recomendaciones y pidió a los connacionales tomar precauciones al viajar a varias ciudades de nuestro país, entre ellos extremar precauciones en Veracruz. Bueno, hay más asuntos.